Bien, nosotros continuamos con más información a esta hora de la mañana, 9:03 de la mañana, y nos vamos a enlazar directamente con nuestro tercer entrevistado, nuestro tercer invitado. Se trata de Ernesto Blume, ya está con nosotros. Él es precisamente expresidente del Tribunal Constitucional y hoy está precisamente en Contigo TV para darnos luces en torno a lo ocurriendo en las últimas horas. Hemos visto que el Tribunal Constitucional otorgó una medida cautelar solicitada al Congreso mientras decide pues la demanda competencial. ¿De qué va todo esto? ¿Cuáles son los tiempos que se deben pues respetar en torno a este proceso? Ya nos lo va a contar. Señor Blume, buenos días, un gusto saludarle, bienvenido a nuestra edición matinal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, buenos días, señor Blume. Quisiéramos, hablar un poco en torno a lo que ha ocurrido hasta ahora. Vimos que, como lo decía hace unos segundos, el Tribunal Constitucional otorgó esta medida cautelar. Esto, digamos, ¿qué representa? ¿Qué, digamos, pudiera aportar a lo que vendría siendo este proceso que se está llevando también desde el Congreso de la República, que dicho sea de paso, ayer admitió a debate la moción de vacancia presidencial? ¿Qué podemos decir en torno a lo que es esta medida cautelar, la demanda competencial que viene ahora y qué se espera para los próximos días? Bien, muchas gracias. En primer lugar, lo que podemos decir es que esta medida cautelar significa un acto de autonomía e independencia del Tribunal Constitucional que, como guardián de la Constitución y supremo intérprete de la misma, ha considerado que en este caso se está produciendo una situación irregular y de abuso por parte del Poder Ejecutivo al pretender hacer una suerte de ardid argumental para considerar que se le ha denegado la confianza cuando en realidad lo que se hizo por parte del Poder Legislativo fue declarar improcedente un pedido fuera de lugar sobre cuestión de confianza. Y en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 110 del Código Procesal Constitucional, ha dispuesto suspender cualquier efecto que pudiera derivarse de la suscripción del acta que el Consejo de Ministros levantó el día 24 de noviembre del 2022, en donde aparece que el Poder Ejecutivo rehúsa, entiende por rehusada la petición de confianza y dice expresamente en esta medida el tribunal que no solamente suspende los efectos de esa decisión, sino sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución. Esto significa lo siguiente, que el presidente no puede argumentar que ya se consumió la primera bala de plata, porque el artículo 134 de la Constitución establece en el primer párrafo: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Entonces, no puede usar para estos efectos el supuesto rehusamiento de confianza que había interpretado el Poder Ejecutivo. Yo creo que esta decisión del tribunal, que lo enaltece y demuestra, repito, su independencia, es una derrota para el Poder Ejecutivo. Una derrota frente a una maniobra, yo diría, leguleyesca, que pretendía usar una institución constitucional para fines ajenos a lo que correspondía, porque no era procedente el planteamiento de la cuestión de confianza. Tan no era procedente que el objeto de la misma, que era, digamos, que se modifique una ley, esa ley fue convalidada ya por el propio Tribunal Constitucional. Entonces creo que estamos frente a un escenario de un gobierno débil, desesperado, que está utilizando cualquier ardid argumental para buscar justificación a su permanencia en el poder. No obstante, toda la situación
que él mismo ha generado y que lo ha colocado en una situación bastante delicada, al punto que el señor presidente está con un pedido de vacancia en ciernes, y esto se va a definir en los próximos días. Señor Blume, quisiera también precisar, en este caso también esto alcanza, por ejemplo, una segunda cuestión de confianza, una segunda petición de la cuestión de confianza. Lo pregunto porque la actual presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, aseguraba que no van a pedir una segunda cuestión de confianza. Esto también evitaría en ese caso que en algún momento de la presidenta del Consejo de Ministros pueda pedir otra cuestión de confianza, y también se evita entonces por completo la disolución del Congreso de la República, esto tras lo que vendría siendo esta medida cautelar que otorgó el Tribunal Constitucional. ¿Es así? Mire, yo creo que esta medida del Tribunal Constitucional frena, pero no paraliza totalmente los intentos que ha estado realizando el gobierno para disolver el Congreso. Porque ya esa primera bala de plata que el Poder Ejecutivo pretendía ejecutar, pues ha quedado suspendida y por lo tanto no puede utilizarla. Expresamente el tribunal le ha dicho: no puedes utilizar esa argumentación para decir que se te ha denegado la confianza y que por lo tanto ya tienes una denegatoria de confianza, y si presentas otro pedido haces cuestión de confianza en una segunda oportunidad y hay una negativa, puedes ya disolver el Congreso. Eso ha quedado en este momento, frustrado, pero yo no creo que el Poder Ejecutivo en el fondo esté en la idea de ya no usar la cuestión de confianza. Yo creo que basta leer el plan de gobierno de Perú Libre y basta conocer a los personajes que dirigen Perú Libre y que integran los máximos niveles del gobierno para darse cuenta que este es un gobierno que lo que quiere, dentro de una estrategia continental de implantar en el continente americano el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI, dentro de los lineamientos del Foro de San Pablo, lo que quiere es pues cambiar la Constitución y convertirnos en un Estado plurinacional bajo los modelos que han operado en países que lamentablemente ya están sojuzgados por estas tendencias y por estas ideologías. O sea, el fondo del asunto aquí no desaparece. Esto simplemente es una especie de estate quieto, detente, no puedes hacer lo que estás haciendo, pero no agota. Y la verdad que el gobierno ha perdido toda credibilidad. O sea, que hoy día se diga que no se va a utilizar esta figura a futuro, no debe ofrecer ninguna certeza. Estamos frente a un gobierno que ha dicho muchas cosas, se ha contradicho y ha incurrido en tantas situaciones que ya ha perdido todo crédito desde mi particular punto de vista, ¿no? Señor Blume, de hecho ayer también se dio algo importante, y es que la Comisión de Constitución del Congreso aprobó también el dictamen para el adelanto de elecciones generales. Digamos, ¿cómo se concretaría esto en el marco de la Constitución? Va en la vía, digamos, legal. La iniciativa, de hecho, pues establece, digamos, que el presidente Pedro Castillo y el Congreso pues dejarían sus funciones el 28 de julio para, digamos, las elecciones generales se concreten el último domingo de marzo. ¿Cuál es, digamos, la opción o la vía más expedita? De hecho, está la moción de vacancia presidencial para, digamos, lograr lo que se quiere, digamos, a fondo concretar. En este caso, ¿es viable este adelanto de elecciones? ¿Cómo se puede colocar allí en contrapeso también con lo que vendría siendo esta moción de vacancia? Mire, yo con todo respeto a los señores congresistas, integrantes de la Comisión de Constitución, disiento totalmente de esta pretensión de adelanto de elecciones parlamentarias, porque ello no está previsto en la Constitución. La Constitución peruana establece que el mandato de los congresistas es por 5 años.
Y el hecho de que un Congreso vaque a un presidente de la República por incapacidad moral permanente no significa que el Congreso se tenga que ir. Ese que se vayan todos, para mí, no tiene sustento constitucional. Implicaría una reforma constitucional. Y la reforma constitucional tiene todo un trámite y demora un tiempo que significa que las cosas estén en la misma situación. Entonces yo no veo que deban adelantarse las elecciones. Yo creo que ese es hacerle indirectamente un juego al propio gobierno, que es el que ha estado manejando tanto esta idea de que se vayan todos, precisamente para crear inseguridad en los congresistas y que mantengan al gobierno para que no se vayan todos dentro de esa tesis. Entonces creo que es un error desde mi punto de vista pretender adelantar las elecciones. Yo no veo una razón para que se adelanten las elecciones. Lo que veo es una falta de conciencia constitucional, porque en el Estado constitucional pues se respeta la Constitución y se tiene conciencia de que la Constitución, como norma suprema, marca las pautas y las reglas a seguir en la sociedad peruana. Y por lo tanto, yo me pregunto, ¿en qué parte de la Constitución establece o se establece esta situación que frente a una coyuntura como la presente se tenga que ir a nuevas elecciones parlamentarias? Eso me parece a mí que no tiene ningún sustento constitucional. Sin embargo, se insiste en esa figura. Y yo creo que un país que quiere consolidar su sistema constitucional tiene que partir de la premisa de respetar escrupulosamente la Constitución. Y la Constitución lo que establece es la posibilidad de vacar a un presidente que incurre en incapacidad moral, entre otras causales. Pero no establece la figura de que se adelanten elecciones y que se hagan elecciones fuera del cronograma electoral constitucional. Y por lo tanto, me parece a mí que el Poder Legislativo está pisando el palito que le está poniendo desde hace tiempo el Poder Ejecutivo, precisamente para crear esta situación de disociación y de enfrentamiento. El Poder Legislativo debe asentarse en su posición, debe tomar conciencia de que tiene un mandato constitucional que cumplir. Los señores congresistas juraron cumplir, respetar y hacer cumplir la Constitución, y juraron por 5 años. Ese es el juramento, y ese juramento debe ser respetado. Yo no entiendo por qué se quiere adelantar las elecciones. Si aquí el que está en falta es el poder ejecutivo. Y por otro lado, el Poder Legislativo, como todo Poder Legislativo, tiene fuerzas encontradas, tiene tendencias, tiene representación de diversos sectores y hay niveles de cuestionamiento, como en todo Poder Legislativo del mundo. Pero así es la democracia. Pero no podemos estar desarticulando un órgano tan importante porque el gobierno no cumple su rol y hay que ir a una situación de vacancia de la presidencia. Es decir, se está cayendo en el juego del gobierno y eso a mí me preocupa. Yo particularmente discrepo de esa posición de adelanto de elecciones parlamentarias. Yo creo que se debe cumplir con lo que dice la Constitución. Si se produce la vacancia del señor Castillo, tendrá que asumir quien deba sucederlo, que en este caso es la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, y en caso de que por alguna razón la señora Dina Boluarte sea separada del cargo, en caso de que existan fundamentos para ello, pues tendrá que asumir el presidente del Congreso y en ese caso sí convocar a elecciones presidenciales, pero no ir a elecciones generales. Ese es mi criterio. Ahora, señor Blume, en ese caso también quisiera preguntarle, este trámite de moción de vacancia presidencial
está precisamente en el marco de la Constitución. Le pregunto porque hace poco conversábamos con la congresista Francis Paredes por el bloque magisterial y ella pues aseguraba, le decía justamente al congresista Edgar Málaga que se asesore mejor porque sus argumentos no tienen asidero. Decía que más bien, usted decía que el gobierno de Pedro Castillo o Pedro Castillo, digamos, está debilitado, pero ella al mismo tiempo decía que la oposición está desesperada, que hay ambiciones personales de por medio en este trámite de moción de vacancia presidencial. Está, digamos, en el marco de la Constitución lo que se realizó, se llevó a cabo el día de ayer desde el Congreso de la República, admitir a debate esta moción de vacancia presidencial. Y yo creo que sí. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el pedido de vacancia que se ha formulado por 67 congresistas de 130, es un pedido bien fundamentado. Yo me he tomado el tiempo de revisarlo, tiene más de 100 páginas y aborda 4 aspectos fundamentales. Primero, señala una serie de casos en donde aparece demostrada una política de desmantelamiento de la administración pública y copamiento, poniendo en riesgo el funcionamiento, la gobernabilidad y el futuro del país. En segundo lugar, hay un conjunto de argumentaciones que revelan vínculos con graves actos de corrupción, y ahí se engarza la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, que imputa al señor presidente de la República la supuesta responsabilidad de ser cabecilla de una organización criminal. Luego, en una tercera parte, lo que denominan graves faltas éticas, entre ellas el plagio y otras más. Y en una cuarta parte, la vulneración del equilibrio y separación de poderes y los intentos de corromper al poder legislativo. Y todo esto argumentado con mucha prolijidad. Por lo tanto, yo creo que, refiriéndome a la moción de vacancia, esta cumple con los requisitos constitucionales y por lo tanto lo que se está haciendo ahora es darle trámite a la misma a la luz de lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Este reglamento del Congreso de la República establece el trámite a seguir frente al pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Y dice que el pedido se formula primero mediante una moción de orden del día, lo cual ha ocurrido, firmada por no menos del 25% del número legal de congresistas, lo cual se ha superado, y precisando los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, lo cual se ha dado. Luego viene ya el segundo punto, que es el trámite de admisión del pedido de vacancia, que es lo que se ha visto el día de ayer. Y señala el inciso B de este artículo que la admisión del pedido de vacancia requiere el voto de por lo menos 40% de congresistas hábiles. Si son 130 congresistas, no sé en este momento cuántos estarán de licencia, pero se ha llegado a más de 70 congresistas, o sea, se ha superado largamente el 50%. Faltarían solo, me parece, 14 votos para llegar a 87. O sea, también se ha cumplido este requisito. Y frente a esto, lo que corresponde es aplicar el inciso C. Este inciso C señala que el Pleno es el que acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, y lo ha hecho dentro del plazo correspondiente, porque dice sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido de vacancia ni después del 10º. Y por lo tanto, eso se ha cumplido y va a ser el día 7, tengo entendido, el pleno en donde se va a definir la vacancia. Ahora, para que opere la vacancia, lo dice el inciso D del mismo artículo que he mencionado, el acuerdo requiere 2/3 del número legal de miembros del Congreso, o sea, 87 votos. De alcanzarse los 87 votos,
se emitiría una resolución del Congreso y la vacancia regiría tan pronto es comunicada al vacado. Y por lo tanto, sin perjuicio de publicar la resolución de vacancia. Entonces, todos estos son los trámites que se están siguiendo. Y por lo tanto, yo creo que se está cumpliendo con tanto la Constitución como el reglamento del Congreso de la República. Y en eso me parece a mí que no debe haber observación. Si hay observaciones o apreciaciones de otra naturaleza, entiendo yo que responderán pues a los criterios políticos de cada congresista, que ciertamente son muy respetables. Pero a la luz de la normativa aplicable al caso, yo veo que el trámite está siguiendo el conducto regular. Ahora, señor Blume, quería también consultarle, el día de ayer la Comisión de Constitución aprobó suspender a un presidente en funciones con 66 votos. Este dictamen aprobado este jueves, pues propone que el Congreso con mayoría absoluta pueda apartar del cargo a un mandatario hasta por 36 meses. Esto, digamos, ¿qué supone y hasta qué punto también pudiera ser positivo para lo que vendría siendo esta gestión que está llevando a cabo el Congreso de la República? Ya, miren, lo que ocurre es que el artículo 114 de la Constitución establece la figura de la suspensión del ejercicio de la presidencia. Y lo hace en los términos siguientes, si me permite usted leer. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso de la República. Es decir, hay esa posibilidad también. Lo que ocurre es que esta figura de la suspensión temporal no ha tenido un correlato en el reglamento del Congreso de la República. No se ha regulado cómo es el trámite a detalle, cuántos votos se requieren, etcétera. Y lo que se está haciendo es precisamente llenar ese vacío. Como no se establece un número de votos, se puede aplicar la regla de la mayoría simple, pero tengo entendido que aquí están yendo por una mayoría calificada, lo cual yo creo que es perfectamente entendible. O sea, no veo en esa decisión ninguna objeción de orden constitucional. El hecho de que para la vacancia por incapacidad moral se exijan 2/3 es por una decisión del Congreso que se basó en una recomendación del Tribunal Constitucional contenida en una sentencia del 2003, pero fue solamente una recomendación o una exhortación del tribunal y que fue acogida por el Congreso de la República. Pero en puridad, la Constitución no establece el número de votos que se exigen ni para la declaración de vacancia ni para la suspensión. Y deja eso al reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, en el caso de la vacancia por incapacidad moral, ha dicho 2/3 del número legal. Pero pudo haber dicho menos, porque la exhortación del tribunal no era obligatoria. Y no dice nada respecto a la suspensión. Entonces ahora lo que se está haciendo es que el reglamento establezca una votación determinada, que no tiene que ser de 2/3, como se ha venido sosteniendo. Puede ser, y para mí debe ser, de menos votos, porque se trata ya de una medida de suspensión, no de destitución del presidente. Y además eso facilita que el gobierno o que el Parlamento, pueda tener una mayor flexibilidad para adoptar decisiones frente a hechos que ameriten una suspensión. Esa es la figura. Bien, señor Blume, muchísimas gracias. Ya para finalizar, de hecho, quisiéramos también preguntarle con relación a ese informe final que la misión de la OEA el día de ayer concluyó y decía pues que la institucionalidad básicamente democrática del Perú está en riesgo por fragmentación
política. Es lo que ellos pues han emanado en ese informe final en torno a lo que vendría siendo esa institucionalidad democrática, el hilo constitucional, el respeto a los poderes. Se habla de un enfrentamiento, una lucha interna entre poderes en ese informe final. ¿Coincide justamente usted con este informe que ha emanado la misión de la OEA con relación a la visita que hubo recientemente Mire, impulsada yo tengo justamente con el grupo sí, de alto nivel? sí, mire, yo tengo mis reservas respecto de ese informe, porque no nos olvidemos que ese informe se origina en un pedido del Poder Ejecutivo sosteniendo que había peligro de un golpe de Estado en el Perú, lo cual era absolutamente falso. O sea, el gobierno sorprendió a la OEA y sorprendió a los mecanismos de la Carta Interamericana Democrática para sostener una falsía. Y eso no ha sido suficientemente refutado por esta misión, porque ellos han debido venir para verificar si aquí se estaba germinando y produciendo un golpe de Estado. Y eso no se ha cumplido. Lo que se ha hecho es una declaración lírica, diplomática, ¿no? En donde se habla de generalidades, de generalidades. Y creo que no la debemos tomar en la dimensión más allá de lo que corresponde. Es simplemente un cúmulo de reflexiones genéricas de carácter diplomático, en donde hacen exhortaciones también genéricas, que son claras y evidentes. En todo país hay que respetar la institucionalidad, hay que propiciar el diálogo, mantener el sistema democrático, etcétera. Pero yo creo que esta misión no ha cumplido su rol, porque aquí la denuncia fue de que se estaba gestando un golpe de Estado. Y eso yo creo que para los que somos observadores de la realidad nacional era absolutamente falso. Es decir, el Poder Ejecutivo recurrió a un ardid y sorprendió a la comunidad internacional con imputaciones de carácter totalmente deleznables y que se basaban en supuestos falsos. Y eso debió ser advertido por esta misión, porque tampoco se puede permitir que un país utilice mecanismos de esta naturaleza para fines político-coyunturales y para solucionar los problemas que el mismo gobierno crea y se victimice frente a la comunidad internacional. Entonces aquí yo entiendo, ha primado el temperamento diplomático, pero no se ha respondido a lo que se debió responder. Y desde ese punto de vista a mí me parece que esa respuesta es incompleta y no contribuye a solucionar nada en este momento. No hay que Señor tomarla Blume. en cuenta y hay que seguir en el camino que nos corresponde autónomamente como país. Bien, ahora sí, ya con esto finalizamos. Es que se han generado muchas cosas, señor Blume, el día de ayer. De hecho, el Tribunal Constitucional estableció que condenados por terrorismo pueden ser candidatos si han sido rehabilitados. De hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional declararon inconstitucional frase: el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas. ¿Qué consecuencia, digamos, puede tener esto en el terreno político con relación a lo que pudiera ser cualquier elección de algún candidato que pues haya estado inmerso en terrorismo, condenados por terrorismo? Mire, yo no me he detenido por razón de de la coyuntura y de todos los hechos que se van produciendo a diario eh, a revisar esta sentencia que usted menciona. Pero lo que sí le puedo decir desde un punto de vista conceptual genérico es que la rehabilitación es una figura consagrada en el derecho penal que significa el perdón de la sociedad a quien infringió una regla básica de la sociedad, incurriendo en un hecho tipificado como delito. Entonces, si la rehabilitación es el perdón y ha habido una orden judicial de rehabilitación,
ese perdón tiene que ser efectivo, desde mi punto de vista. Salvo que eliminemos para ciertos casos la figura de la rehabilitación. Pero en tanto eso no ocurra, tendríamos que ser respetuosos de esa institución del derecho penal, que es la rehabilitación. No nos olvidemos que en el derecho penal la pena tiene un sentido de resocialización del sujeto que incurrió en responsabilidad penal. Y se supone que el encarcelamiento y la reclusión durante un largo tiempo deberían brindar las facilidades para que el interno se reincorpore a la sociedad, reflexione sobre los delitos cometidos, haga un propósito de enmienda y luego inicie una nueva etapa en su vida. Y la rehabilitación borra esos antecedentes. Es decir, la sociedad lo perdona y borra todo lo anterior y desaparece. Ese es el sentido profundo de la rehabilitación. Claro está que esa posición puede tener algunas excepciones cuando se trata de delitos de tal envergadura, delitos de lesa humanidad, en donde ese perdón no puede darse en términos tan absolutos e implica mantener algunas prohibiciones. Ese es un tema también que la doctrina recoge y que habría que tener en cuenta. Pero como le digo, en este momento yo no quisiera hacer una opinión puntual sobre el caso que usted me pregunta, porque no he tenido a la vista esa decisión. Quisiera revisarla, quisiera estudiarla, pero le estoy dando el marco conceptual genérico de la figura. Bien, señor Blumen, no se preocupe, ya por supuesto más adelante podremos pues profundizar en torno a este tema. Más bien, muchísimas gracias por atendernos y por supuesto poner sobre la mesa toda esta coyuntura actual que sin duda alguna pues lleva de manifiesto el hilo constitucional, el orden democrático del país y por supuesto su cumplimiento. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en nuestra edición matinal. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, allí lo Hasta luego. era el señor Ernesto Blumen, expresidente del Tribunal Constitucional, hoy con nosotros en nuestra edición matinal, dando por supuesto todo este alcance importante, relevante en torno a lo que ocurre. Y tuvimos